distinguidos compañeros y amigos, traigo para ustedes en este día lo máximo de que se puede hablar en la sabiduría, expresado justamente por el avatara de Acuario, superhombre Samael Aún Weor, en sus propias palabras. Pero antes de escucharlo, permítanme ustedes hacer como un introito, como un planteamiento para poder encontrar unos valores innegables en lo que vamos a escuchar, que es supremamente importante para la época en que nos desenvolvemos, de este cierre de la humanidad, de este llamado fin del mundo. Empezaría pues por anotar una situación completamente definida, pero en un lenguaje que no está, digamos, configurado en nuestro cotidiano forma de pensar, sentir y actuar. Vamos a ver, la verdad es exactamente lo opuesto de la mentira, pero la verdad no es la verdad como nosotros la entendemos. Obviamente existe la verdad relativa, que corresponde a nuestro mundo relativo, a nuestra estructura relativa, a nuestro desarrollo relativo, y existe la verdad absoluta, la verdad, como podríamos decirlo, ¿no?, con la excusa de ustedes. Pero la verdad es una sustancia cristalizable, es un principio cristalizable en uno, no es una palabra que se lleva el viento, no es una cosa que la digo y la afirmo. No, la verdad es una estructura que se puede establecer en alguien. Para que se establezca esa estructura, pues tiene que alcanzar un desarrollo que le permita reencarnar o encarnar esa verdad, ese estado, un estado. Yo quiero ser muy enfático en los estados, ¿cierto?, porque nosotros tenemos un lenguaje que solamente distingue y determina cosas correspondientes a nuestro modo de sentir, a nuestro modo de actuar, a nuestro modo de pensar, que cosas tangibles, cosas que son objetos a los sentidos. Pero cuando se trata de algo superior, cuando se trata de tejas para arriba, cuando se trata de lo esotérico, ya nos confundimos, porque eso no lo cubre, no lo entiende, no lo distingue nuestra capacidad de desarrollo, nuestra infraestructura cultural. Bueno, quiero volver sobre el tema. La verdad es exactamente una sustancia, un principio encarnable, como es la mentira, un principio encarnable. Hay gente que es de naturaleza mentirosa, o digamos, nosotros somos de naturaleza donde la mentira es un hecho, es algo que está a la mano, algo que tenemos adentro, ¿cierto? ¿Y por qué lo tenemos adentro? Porque nosotros no hemos encarnado la verdad. Cuando alguien encarna la verdad, en él no se puede expresar la mentira, porque en él no existe la mentira, tiene encarnada la verdad. Vamos a verlo de una manera grotesca, pero acá a nuestro alcance. Digamos, el agua y el aceite. El agua y el aceite de ninguna manera se mezclan. ¿Por qué no se mezclan? Porque son naturalezas opuestas, distintas. Lo mismo sucede con la verdad. Para certificar, para verificar, para ponerle el sello a estas palabras, el sello de la evidencia, vamos a apelar a la máxima figura del conocimiento vivenciable y expresable, como es nuestro Señor el Cristo. ¿Qué dice nuestro Señor el Cristo? Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que fuera de ese camino, esa verdad y esa vida, no hay posibilidad de ir al Padre. Como Él dice: yo no hago nada de mí, sino lo que me es dable hacer de mi Padre.
yo no vine por mi cuenta, sino porque mi Padre me ha enviado. Entonces, ateniéndonos nosotros prudentemente, de una manera, digamos, respetuosa, a contenidos como son estos de nuestro Señor Jesucristo, pues yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Quiere decir que en Él no existe la mentira, no puede existir, porque es una naturaleza que no entra ahí, como no entra el agua en el aceite, ¿verdad? Miren ustedes, y para garantizar aún más estos eventos de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Bueno, estos son axiomas que no hay ni consideración posible de variantes, de variables, de, digamos, de otras proyecciones, de opciones, no brindan opción, son de esa naturaleza. O sea que la verdad es una naturaleza encarnable. Ahora, si nosotros miramos retrospectivamente las culturas que siempre nos guiaron en la humanidad, nos encontramos con la cultura búdica, con el budismo. El Buda, pues, como un Dios inefable, como un hombre Dios, como un hombre que encarnó la verdad, enseñó el proceso que conduce a la verdad. ¿Y qué hace nuestro Señor Krishna? Lo mismo. Enseñó el Cristo Krishna, grandísimo, extraordinario. Enseñó cómo se encarna la verdad, cómo no nos dejamos dominar de los sentidos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de lo que tenían de su naturaleza, la verdad. Y fueron grandiosos, extraordinarios. ¿Y qué decimos de Moisés? Moisés dejó el decálogo, los mandamientos de la ley de Dios. Moisés dejó el Pentateuco, es decir, los cinco libros primeros de la Biblia. Moisés dejó el gran legislador. El mismo nuestro Señor Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas, la ley fue dada por Moisés, yo vine a cumplirla, etc. Y viene pues entonces también nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no quisiera pues, yo cuando estuve joven, en un paréntesis les digo, cuando tenía estas inquietudes hace muchos años, anhelaba, aspiraba, deliraba yo y decía, ¿por qué no me tocaría a mí vivir en esa época de nuestro Señor Jesucristo? Y veía de pronto una película de esas que siguen ahí en el celuloide y decía yo, pero ¿por qué no me tocaría a mí acompañar a este Señor, estar ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo? Y digo también, lo mismo decían los de Krishna, los que querían estar ahí al pie de él, y lo mismo lo del Buda, y lo mismo lo de Mahoma, y lo mismo de Moisés, y lo mismo del Cristo, ¿cierto? Todos hubiéramos querido estar ahí presentes para ayudar en algo, para hacer algo, ¿verdad? Para sentir ese acercamiento, para sentir ese principio. Bueno, no nos tocó eso. Esos cada uno en su época fueron los avataras, fueron los guías, fueron los salvadores. Y también otra cosa, a ellos siempre alrededor de ellos estaban los que eran como los escogidos, como los de ellos, como a los que esa nota les vibraba. Los que no estaban ahí, pues eran el pueblo, eran el gobierno en sí de la época, eran, digamos, los ejércitos de esa época, eran los mercaderes de esa época, eran los comerciantes, eran las otras distintas culturas y religiones de esa época. Eso no les importaba nada a aquel predicador, aquel, digamos, asceta, aquel solitario que caminaba o se iba a la montaña y predicaba a la orilla del río. No, a eso nunca les importó, ni Krishna, ni Buda, ni el mismo Moisés. Miren ustedes, el mismo Moisés. No, y después del Cristo, ¿qué decían del Cristo? No, pues ese es un dramaturgo, un curandero, un predicador. ¿Ah? ¿Quién decía eso? El pueblo. Nunca los aceptaron como tales. Pero pasó el tiempo, pasaron los pueblos, murieron las gentes y murieron los pueblos, y murieron sus reyes y sus gobernantes. Y fueron poco a poco borrados de la historia. Pero esos siguen, porque esos
fueron lo que son, lo que siempre fueron y lo que serán. Es decir, alcanzaron estaturas de la verdad, encarnaron la verdad, encarnaron en ellos el reino, encarnaron en ellos la inmortalidad. Entonces esos grandes seres en su época ellos fueron desconocidos, fueron aislados, fueron separados, fueron sometidos, como dice San Pablo, al desconocimiento, a unos pordioseros por ahí, a unos predicadores de la montaña, pero nunca se les pudo dar lo que en realidad son, y solo con los años, con los siglos, venimos a ver que eran los dioses inmensos, extraordinarios, grandísimos, los guías de la humanidad. Y esos fueron cada uno en su época. Y yo en este momento, mis caros amigos, quiero decirles a ustedes, y me dispensan que se los diga con énfasis, yo tuve el gran honor, la gran dicha, el gran placer y la gran responsabilidad de conocer al avatar de esta era de Acuario, de rogarle que me permitiera abrazar su cuerpo y de conversar con él y de recibir de él todo tipo de auxilios interiores, inenarrables y exteriores, físicos y psíquicos. Fue, digamos, y es mi guía. Es, digamos, el que me ha dado el entendimiento de estas cosas, el que me permite compartir con ustedes toda esa felicidad de haberlo conocido, haberlo tratado, haber convivido, haber comido en su propia mesa. Eso pues es algo que hoy es nada. Hoy la gente ni lo acepta, ni lo cree. Consideran como consideraron del Buda, del Krishna, del Cristo, de Moisés, de Quetzalcóatl. Consideraron lo mismo los pueblos. Pero yo les digo a ustedes y les enfatizo con todo mi corazón y con las cartas sobre la mesa. Este es el avatar de la era. Este es el superhombre de la era. Este es el guía de la humanidad de la era, como lo fue Buda, como lo fue Krishna, como lo fue Cristo en su época, como lo fue Moisés, como lo fue Quetzalcóatl. Este es el avatar. Aquí he traído yo este afiche de una expresión fotográfica. Y de él doy testimonio en todos los terrenos y en todos los campos. Y quiero compartir con ustedes exactamente este conocimiento. Bueno, ya hemos presentado ese aspecto. Él nos va a hablar directamente de su propia voz en una grabación que yo conservo como un tesoro y que también la tengo al servicio de ustedes. Y quiero justamente llevarla, elevarla a los medios para que se escuche en sus propias palabras el momento en que existimos y un recuento histórico desde los lemures, los atlantes y de nuestra época y de nuestras culturas. Él nos va a hablar, por ejemplo, de la Atlántida, con toda certeza, con todo conocimiento. Nos va a hablar de los platillos de los ovnis, de que se habla tanto ahora y se hace tanto espaviento con eso, a testificar realmente. Y como él tiene la verdad encarnada, yo doy testimonio de que él tiene la verdad encarnada. Y él, como la verdad encarnada, no puede decir una falsedad, una mentira. Y ahora andan haciendo un espaviento con los extraterrestres. Él nos va a dar un testimonio evidente de él mismo, de los extraterrestres. Nos va a hablar también de la gran catástrofe y el Catún 13. Y el Catún 13. Bueno, nos va a hablar también de Hercólogos. ¿Cómo es Hercólogos? Hercólogos es este planeta. Este planeta, mírenlo acá. Este es el sistema solar de Tilo, de que él va a hablar. Este sistema solar de Tilo está dentro de los 7 sistemas solares de Alcione. Ahora, aquí estos mapas, estos planos, fueron tomados, como él mismo lo dice, de los astrónomos oficiales en una hemeroteca de México hace más de 50 años. Este mapa, este mismo. Aquí está, por ejemplo, aquí lo verán ustedes. Aquí está ese sistema solar de Tilo, Tilar, de que él habla. Aquí está el Sol Tilar, está el planeta Fema, está el planeta Silón,
está el planeta Égame, está el planeta Tilón, está el Sol en sí, está el planeta Hércules, o sea, este mismo planeta. Aprovechando esa visión de este planeta, yo quiero también anunciarles a ustedes algo que ustedes pueden perfectamente mirarlo, ¿qué es esto? Aquí están los nombres históricos y científicos de este planeta. Algunos de esos nombres de este planeta, uno de esos nombres es la estrella Val, según el profeta Ramú de los tratados atlantes. Está el mismo Ajenjo del Apocalipsis capítulo 8 versículo 11. Está el gran rey de terror de Nostradamus, que está en la Centuria 1072. Está el IMR-1C de la NASA. Está el protoestrella. También, miren, está el planeta estrella número tal de la NASA. Está el planeta gigante, ¿ven? De un observatorio. Está el planeta frío, está el Barnard I. Este planeta del Columbus pues, no es propiedad de nadie, es un planeta del sistema solar de Tilo. Y es un planeta que hace su acercamiento a un ángulo de nuestro sistema y produce la verticalización de los ejes de la Tierra. Aquí los tenemos, aquí tenemos los planetas, y aquí tenemos nuestro Sol de Oort, nuestro sistema solar, el planeta Tierra, Júpiter, Marte, Júpiter, en fin. De eso nos va a hablar este maestro, este avatar de la era, ¿no? Nos va a hablar también del Catún 13 de una manera concreta, ¿cierto? Nos va a definir cómo el Catún 13, que se presenta para el año 2043, cómo en esa fecha ya aquí es imposible cualquier tipo de vida. Nos va a hablar de la ley del Solionencio, de lo que poca gente habla, que es el acercamiento también del sistema solar de Baleot, otro de los sistemas que nos afectan. Por ejemplo, de este Solionencio nos va a hablar de la Revolución Francesa, porque se dio, de la Revolución Bolchevique, porque se dio, de las distintas revoluciones que sucedieron en las administraciones de Egipto, de dos grandes revoluciones que allá hubo. Nos va a hablar de otro tema muy interesante, extraordinario, que es el de los mutantes. Los mutantes, nos va a hablar de San Germán, de la ciencia oficial y de la ciencia pura. Nos va a presentar también las tres mentes. ¿Cómo es eso del entendimiento de nosotros? De Nostradamus nos va a hablar del lenguaje alegórico. Otra vez el Catún 13 y los mayas. Y nos va a decir, yo estoy con los mayas. Y los mayas anuncian que para el 2043 es imposible cualquier tipo de vida. Lo van a ver ustedes en la boca, en las palabras del propio avatar Samael Aún Weor. Nos van a hablar también de la doctrina de los tres factores, del retorno, la reencarnación y la muerte. Nos van a presentar los chakras. Es decir, este gran genio nos va a entregar una cátedra completa de conocimiento, una pieza invaluable que nos lleva desde nuestro estado hasta la posibilidad de sucumbir o hasta la posibilidad de supervivir en un estado de aislamiento en que no se perezca por los terremotos que estamos en vísperas de que se suceda. Bueno, mis amigos, lo voy a dejar a ustedes con el avatar, con el genio, con el superhombre de este momento, como fueran entonces los grandes guías de la humanidad en tiempos pasados. Obviamente se puede entender que la humanidad no lo acepta, como no aceptaron a Buda, como no aceptaron a Krishna, como no aceptaron a Moisés, como no aceptaron a Quetzalcóatl, como no aceptaron a nuestro Señor el Cristo. Obviamente al superhombre Samael Aún Weor tampoco lo aceptan, a pesar de su obra incomparable y de su doctrina extraordinaria de cómo superar nuestro estado y lograr la condición de hombres y de superhombres. Vamos a escucharlo en sus propias palabras. Para iniciar nuestra charla con el doctor Samael Aún Weor, quisiéramos preguntarle qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor.
El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los 4 aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario mística, trascendental. Objetivo: llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencias de sectas, razas, castas, sexo o color. Gnosis existe toda pieza arqueológica, en todo nicho, pirámide, sepulcro, etc. Lo interesante es precisamente extraer la gnosis sabiamente y según reglas de entre las distintas piezas arqueológicas halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo. Doctor, dentro de las enseñanzas gnóstico-científicas se habla mucho acerca de la Atlántida, por ejemplo. ¿Podría ilustrarnos usted al respecto? Ciertamente, la Atlántida de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en marina que existe una plataforma en el fondo del mar existente entre Europa y América. Incuestionablemente tal plataforma es Atlántida. En algún tiempo estuvo este continente a flor de mar, como se dice, es decir, existió, y en él vivieron muchos millones de seres humanos. Se extendía de sur a norte. Tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo tierra. Quiero referirme en forma enfática al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra. Pues no solamente existe el movimiento de rotación, ni solamente el de traslación o balanceo. Hay un cuarto movimiento conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida las hay a millones. Por de pronto hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Schleiermacher, alemán. Jarrones de mármol, piedra o loza, es decir, de distintos materiales en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del rey Cronos de Atlántida. Ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tiwanahuaco, Centroamérica.
con las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante las hay en Lhasa y también en Centroamérica, Tiwanahuato, en donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergido entre el fondo de los océanos en una gran catástrofe. Y todos los libros de los pueblos antiguos, me refiero a los códices del este y del oeste del mundo, recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento. Además, la cuestión racial es de por sí bastante más que suficiente como para dar testimonio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, a cierto tipo de yucatecos. Trasladémonos por un momento siquiera a Chichén Itzá. Encontraremos el ojo oblicuo propio de la raza japonesa y china oriental. Esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común entre el este y el oeste. Obviamente tal tronco es el único que nos puede explicar esta similitud de razas. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a Atlas en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros, raíz de Atlantis o Atlántida. Esto viene a recordarnos precisamente al gran continente sumergido, ¿no? Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida, pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar del fondo del mar muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza a los que aún dudan. Doctor, aún peor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, los mayas, tal vez los incas. ¿Qué conceptos nos podría usted verter sobre estos conocimientos? Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto actualmente hay pirámides mayas. Esto de por sí es demasiado sorprendente. No debemos olvidar también el alfabeto Naga-maya en el Tíbet. Ese alfabeto, por ejemplo, maya es similar al naga tibetano. Y hasta existe una frase en el Evangelio bíblico que se le atribuye a Jesús, el gran Kabir. Dice que en las cumbres del Calvario pronunció la frase Elí, Elí, lama sabachthani. Los judíos se decían a sí mismos, ¿pero qué quiere decir este? Tal vez está llamando a Elías o a alguno de los profetas. Veamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí. Los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase. No era frase hebrea, ni sánscrita, ni tibetana. Cualquier indito de Guatemala lo sabe traducir instantáneamente. Me refiero a los mayas. Quiere decir, según ellos, los mayas de Yucatán y Guatemala, me refugio en la prealba de tu presencia. Así pues que Jesús de Nazaret hablaba maya. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida. Antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la raza maya ya se había establecido en el oriente y en el occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet y también el Egipto.
los tenemos en el alfabeto Nagara Maya del Tíbet y también en las pirámides egipcias. Así pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos conocimientos. Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud en todas las culturas universales que conocemos, en que todas se hayan edificado pirámides? Precisamente, esto se debe al tronco común de Atlántida. Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiese un tronco común. Indubitablemente la Atlántida habla por sí misma. Restos de la Atlántida tenemos las Antillas y también el archipiélago de las Canarias. Aún más, conceptúo que la misma España es un pedazo de Atlántida, la mismísima España. Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no podríamos explicarnos la similitud entre el Oriente y el Occidente, en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc. Doctor Samael Aumbeor, en 1947, en una cueva cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy famosos y llamados rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto? Ciertamente los rollos del Mar Muerto son propiedad de los esenios. Lograron sacar en rollos metálicos. Costó bastante trabajo su debida interpretación y traducción, máxime en cuanto hubo que sacarlo o cortarlo en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con buen éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, que es lo que cuenta. Se trata de la sabiduría de los esenios, una secta hebraica antigua con grandes conocimientos arcaicos. Dicha secta vivía a orillas precisamente del Mar Muerto. Los esenios, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos. Hablo desde el punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo psicosomático, gnóstico sensorial y también dentro de lo trascendental. Consiguieron el despertar de la conciencia. ¿Qué más? Respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo, haya sido educado o formado por los esenios, ¿qué fundamentos válidos podría tener esta teoría? Bueno, lo que sucede es que en los rollos del Mar Muerto se cita al maestro de la rectitud, existente unos 5 siglos antes de Jesús. Y se ha confundido en verdad al maestro de la rectitud citado por los esenios con el Jesús histórico, el gran Cabillo. Mas hay que saber entender que el citado maestro de rectitud mencionado por los esenios no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el prototipo psicológico individual del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna especie. Obviamente que la parte superior del ser, en toda criatura humana, según antiguas teogonías y viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es crística en gran manera. Lástima da verdaderamente que
se hayan olvidado esos conocimientos arcaicos. Debido a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo grave. Por eso no es extraño que en estos tiempos se haga de Cristo un personaje meramente histórico o antropomórfico, cuando debería hacerse de él lo que verdaderamente es él, un prototipo de perfección humana en cada uno de nosotros. Y respecto también a los rollos del Mar Muerto, pues se hizo un gran revuelo a raíz de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto. Es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese gran descubrimiento. ¿Podría usted indicarnos alguna razón que usted piense para ello? Ciertamente la existe y de mucho peso. Si en principio la gente se entusiasmó con tal descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales rollos. Por último, se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los rollos del Mar Muerto. Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen enseñanzas endotéricas trascendentales que, debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones oscuros de nuestro entendimiento. Doctor Beor, en todos los antiguos libros, en todas las antiguas tradiciones y leyendas que la humanidad ha querido hacerlas así, leyendas, porque a veces no alcanzamos a comprender lo que encierran en sí mismas, se ha hablado de que antiguamente existían objetos voladores. En el Ramayana se habla de guerras nucleares o algo que podría asemejarse, de naves volantes, y en todas las antiguas culturas también se habla de esos objetos. Entonces quisiéramos que nos dijera nuestro público de Radio Escucha algunas cosas que pudieran venir dentro de esas naves, que si sería gente extraterrestre, si sería gente que habitó la humanidad en nuestra tierra desde hace muchos milenios y que por los mismos ciclos de la vida se vayan acabando esas civilizaciones. Quisiéramos que nos dijera algo sobre esto, doctor Beor. Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones relacionadas precisamente con los extraterrestres. En lo que a mí atañe, tuve una experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión meramente teórica o utopística, sino que en realidad de verdad los conocí directamente. Me viene a la memoria en este momento un encuentro con extraterrestres. Hallábanme precisamente en el desierto de los Leones, en el Distrito Federal. De pronto, un objeto volador no identificado descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me dirigí al lugar. Y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él venían unas 11 personas, delgados todos, de medianas estaturas, piel cobriza, amplias frentes, ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré capitán de la mar, el hombre que descendió adelante. Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español.
Todo pensaba menos que los extraterrestres hablaran español. En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, estaban allí en el suelo. Rogué al capitán diciéndole: soy escritor, me gustaría que usted me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó: ¿a qué planeta? Dije: a Marte. Respuesta: eso está allí nomás. Otra respuesta que fue para mí sorpresiva: así nomás, me dije a mí mismo. Y lo dijo con aquel hombre con tanta naturalidad, como si se tratase de ir a la tienda de la esquina. Todas mis súplicas fueron inútiles. Me manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en otros mundos, traer pruebas para convencer a los terrícolas. Le aclaré que los terrícolas son escépticos en un 100%, incrédulos y materialistas, que de nada serviría que yo fuese a otro planeta si no traía pruebas. Porque aunque uno se hincara de rodillas, llorando lágrimas de sangre para convencer a los terrícolas, estos no le creerían a uno por nada de la vida si no les trae algo. Hay que traerles un aparato, un animal, o de perdido una piedra rara por allá, extraña, algo, porque son tremendamente incrédulos y materialistas. Bueno, les puse al capitán todo lo que pude. Guardó silencio. Una de las damas, porque habían dos en la tripulación, se puso de pie y dijo: si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática es claro que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí: claro está. Luego continuó: lo mismo sucede en los mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas. Se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra, como usted ve, y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente antes de contestar. En fin, dije: bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Pero redondeé mi concepto, continuando con las siguientes palabras: este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto. Tal causa, tal efecto. La dama, con una venia, asintió. La otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación. Posteriormente se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar. Instante que aproveché para volver otra vez a reiterarle al capitán mi demanda. Aquel hombre, por último, dijo: en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo que levantaba el dedo índice, solemnemente. Comprendo lo que son aquellos hombres.
hablan poco y dicen mucho. La palabra es oro para ellos y nunca fallan a sus palabras. Me alegró aquellas palabras. Nos estrechamos la mano y toda la tripulación regresó al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo. Pude ver desde lejos el instante en que aquella nave giraba sobre su eje, se elevaba hasta perderse en el infinito. Esto me sucedió. Desde ese día, para mí, la cuestión de los extraterrestres es algo muy serio. Se me quitó la curiosidad, lo confieso. Comprendí que para poder llegar a convertirme en un viajero intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos. Sé que en tanto no sea yo un hombre lo suficientemente digno como para poder ingresar a esa tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora precisamente a corregir mis defectos, a fin de un día lograr ingresar en esa nave. Creo que algún día volverá ese capitán por mí, que cumplirá su palabra. Pienso que eso se trata de viajeros intergalácticos, así lo he incluido. No hay duda de que aquella nave que descendió en el bosque habría salido de descendiente de alguna nave nodriza que quedara en órbita. En el Ecuador acaeció algo histórico con mayor suerte que la mía. Cierto individuo XX estaba afiliado a una escuela oriental muy de mañana, fue visitado por algunos extraterrestres. Se le llevó en una nave hasta Ganímedes. Se le mostró la poderosa civilización allí existente. Se le propuso se quedase a vivir en Ganímedes. Se trata de un satélite, entre paréntesis, que gira alrededor del planeta Júpiter. Júpiter tiene 12 lunas. Aquel individuo fue traído de regreso a la Tierra, pues así lo rogó él, para entregar sus bienes materiales, su automóvil, su casa, propiedades en general, a su hermano. Fue traído y entregó a su hermano formalmente su automóvil, su casa y su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida. Manifestó que se trataba de un viaje. Claro, se abstuvo de decir hacia dónde era tal viaje. Y hallábanse en plena cena cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa, un enorme jardín. Ah, ya entendemos, dijeron sus familiares, de qué se trata. Dijo, sí, vienen por mí. Pero no he sido llevado no voy a ser llevado a la fuerza, me voy con mi gusto. Subió a la nave y se fue para Ganímedes. En Ganímedes existe una poderosa civilización. Bueno, lo interesante es que dejó a su hermano una caja, un aparato mecánico, algo mejor que un aparato de televisión o de radio, que le permitía, mediante la concentración del pensamiento, ponerse en contacto con Ganímedes y con los habitantes de Ganímedes. De manera que las comunicaciones continuaron y su hermano se preparó también psicológicamente para ser un día llevado a Ganímedes. No está de más decirles que él también fue llevado a Ganímedes. Hay una poderosa civilización en Ganímedes. Pienso que el planeta Tierra no puede ser el único que esté habitado.
Sería absurdo suponer que entre tantos millones y millones y trillones de mundos que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el espacio, va a tener la exclusiva de poseer vida. Pensar así es pensar con mente medieval. Es similar a aquellos que en Edad Media suponían que la Tierra era plana, cuadrada, que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía. Lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Y me dijeron, ¿jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Y juró, dijo, Ursemur, dijo, lo juro, Ursemur se mueve, lo juro, pero se mueve, se mueve. Así también pensar hoy en día nosotros, que habitantes solamente hay en la Tierra, que es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo inquisitorial. No es eso inteligente. Nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar. Doctor Samael Aumbeor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la pirámide, la gran pirámide de Egipto. También Nostradamus habla en sus obras sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre puede ver hacia el futuro?